Yo ya tenía la mano en la puerta. Mi camioneta esperaba afuera. Otro día más en la construcción. 61 años cargando ladrillos y mi espalda se quejaba cada mañana. Pero había que trabajar. Siempre había que trabajar. Esteban estaba hablando por teléfono en la cocina. Su voz sonaba diferente, más baja, como cuando alguien no quiere que lo escuchen. Yo iba a salir, pero algo me detuvo. Esa voz no era la voz de mi hijo hablando con un amigo. Sí, si lo entregamos a Isé, se va de una vez. Mi mano se congeló en la manilla, el aire se me atascó en los pulmones. Pensé que había escuchado mal, que mis oídos de viejo me estaban jugando una broma cruel. Yo me quedo con todo. Él no tiene papeles. No puede reclamar nada. No, no podía ser cierto. Mi hijo. El niño que traje desde El Salvador cuando tenía 15 años. El que lloró en mis brazos la primera noche en Los Ángeles porque extrañaba a su madre. El que me decía papá cuando necesitaba dinero para la universidad. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las piernas me temblaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Es fácil. Hago la llamada y en 2 días se lo llevan. 30 años de trabajo. Todo va a ser mío. La risa. Esa risa que conocía desde que era un adolescente. Pero ahora sonaba fría. Como si estuviera hablando de vender un auto viejo. No de destruir la vida de su padre. Me quedé ahí parado. No sé cuánto tiempo. Tal vez fueron minutos. Tal vez fueron horas. El teléfono hizo clic. Esteban había colgado. Escuché sus pasos acercándose al pasillo. Corrí hacia la puerta. Salí. Cerré despacio, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado en menos de 1 minuto. Me subí a la camioneta. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. En el espejo retrovisor vi la casa donde había vivido por 15 años, la casa que compramos juntos, la casa donde guardábamos nuestros sueños. Pero esos sueños acababan de convertirse en una pesadilla. Arranqué el motor y me fui a trabajar. Como todos los días, como si nada hubiera pasado, porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque cuando tu propio hijo planea tu deportación, no hay manual de instrucciones que te diga cómo sobrevivir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta aquí, cómo el niño que crié se había convertido en mi peor enemigo. Y al día siguiente todo empezó a derrumbarse. Para entender cómo llegué hasta ese momento, tengo que regresar al principio. A 1993, yo tenía 30 años y acababa de dejar a mi esposa embarazada en Santa Ana. Regreso en 2 años, le dije. Junto dinero y regreso. Mentira. Los dos lo sabíamos, pero había que decirlo. El desierto casi me mata. 3 días caminando con un grupo de 12 personas. Se nos acabó el agua el segundo día. Vi morir a un hombre de mi edad. Se desplomó como un costal de maíz. Lo dejamos ahí. No teníamos opción. Llegué a Los Ángeles con los pies en carne viva y $50 en el bolsillo. Un primo me consiguió trabajo en construcción, 12 horas al día, sin seguro, sin preguntas. Mi primer cuarto era un sótano sin ventanas. Compartía el baño con 8 personas. Comía frijoles y tortillas todos los días. Cada centavo que no gastaba en sobrevivir lo enviaba a El Salvador, para mi esposa, para el bebé que nacería sin conocer a su papá. Los años pasaron como agua entre los dedos. Mi esposa me mandaba fotos de Esteban, un niño gordito con mis ojos, después un muchacho serio con uniforme de colegio, después un adolescente alto que ya no sonreía en las fotos, se está metiendo con malas compañías. Me escribía su madre en las cartas. Las pandillas lo están reclutando, necesita a su padre. Para entonces yo ya tenía 3 trabajos: construcción de día, limpieza de oficinas de noche, jardinería los fines de semana. Dormía 4 horas si tenía suerte.
Mi cuerpo era una máquina rota que seguía funcionando a pura voluntad. Mi esposa se cansó de esperar. Se casó con otro hombre cuando Esteban tenía 12 años. Un americano bueno que lo adoptó y le dio papeles. Me dolió. Pero entendí, 11 años es mucho tiempo para esperar a un fantasma. Tráelo, me dijo por teléfono. Ya tiene ciudadanía, puede venir legal. Esteban llegó a Los Ángeles en 2004. Tenía 15 años y me odiaba. Me miraba como si fuera un extraño. Como si fuera yo quien lo había abandonado, no el mundo que me había obligado a irme. ¿Este es mi papá?, le preguntó a mi primo en español, pero con desprecio. Yo había imaginado ese momento 1000 veces. Abrazos, lágrimas de felicidad, el reencuentro que justificaría 11 años de sacrificio. En cambio, encontré a un muchacho que me culpaba por todo, por no haber estado ahí, por las pandillas, por el divorcio de su madre, por tener que dejar su vida en El Salvador para venir a vivir con un papá que trabajaba como esclavo. Le di mi único cuarto. Yo dormía en el sofá, le compré ropa, le busqué escuela, le enseñé a manejar. Trabajaba 18 horas al día para pagarle todo lo que necesitaba, y él me lo echaba en cara. En El Salvador tenía amigos, me decía. Tenía una vida. Aquí no soy nadie. Aquí estás seguro, le contestaba. Aquí puedes estudiar, puedes ser alguien, pero él no quería ser alguien. Quería regresar, y yo no lo podía dejar regresar porque sabía que las pandillas se lo iban a tragar. Así vivimos por años. Yo trabajando como animal, él estudiando a regañadientes. Yo dándole todo, él tomando todo sin agradecer nada. La cuenta bancaria conjunta fue idea suya. Para nuestro futuro, papá, para cuando seamos socios. Yo firmé sin leer, confiaba en él. Era mi hijo, mi sangre, el único familiar que tenía en este país. Pero la confianza, descubrí después, también puede ser una prisión, una jaula invisible que construyes con tus propias manos. Los primeros años con Esteban fueron duros, pero yo tenía esperanza. Pensaba que el tiempo iba a sanar las heridas, que íbamos a ser una familia de verdad. Me equivoqué. Esteban terminó la preparatoria sin celebrar. Se graduó de la universidad sin invitarme a la ceremonia. Consiguió trabajo en una oficina y empezó a ganar más dinero que yo. Pero seguía viviendo en mi casa, seguía usando la cuenta conjunta. Es temporal, papá, me decía. Estoy ahorrando para independizarme. Pero pasaron 5 años y nada cambió, excepto su actitud hacia mí. Antes me ignoraba, ahora me despreciaba abiertamente. ¿Por qué trabajas tanto?, me preguntaba cuando llegaba del segundo turno. Ya no tienes 30 años, pareces un indigente. Sus palabras me dolían más que el cansancio, más que las rodillas hinchadas y las manos cortadas, porque venían de mi hijo, del niño que había rescatado de las pandillas. Empecé a notar cosas extrañas, facturas que llegaban a mi nombre pero que yo no había autorizado, tarjetas de crédito que aparecían en el correo. Cuando le preguntaba, él se encogía de hombros. Son ofertas promocionales, las rechacé todas, pero yo veía cómo guardaba los sobres, cómo los escondía en su cuarto, y cuando revisaba la cuenta bancaria, encontraba movimientos que no entendía. Son inversiones, me explicaba, para multiplicar nuestro dinero. Yo no sabía de inversiones. No había ido a la universidad como él, así que confiaba, firmaba lo que me ponía enfrente, creía en sus palabras porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. Las noches se volvieron largas. Me quedaba despierto pensando en mi vida. 60 años trabajando como mula, sin esposa, sin familia real, sin amigos cercanos. Todo mi mundo giraba alrededor de un hijo que cada día me trataba peor. Recordaba a mi padre en El Salvador, un hombre duro que murió trabajando en el campo. Nunca me dijo que me quería, pero tampoco me traicionó. Nunca me mintió, nunca me robó. ¿En qué me convertí?
Me preguntaba mirando el techo del cuarto que ahora era oficialmente de Esteban. Yo había terminado en el sofá de manera permanente. Los domingos eran los peores. Esteban salía con amigos que nunca me presentaba. Llegaba tarde, gastando dinero en restaurantes caros mientras yo comía sobras de la semana. Se compraba ropa de marca mientras yo usaba las mismas camisas de trabajo por años. ¿Por qué no sales, papá?, me decía con esa sonrisa falsa. Busca una novia, diviértete un poco. Pero yo no tenía tiempo para diversión. Tampoco tenía dinero que no fuera para gastos básicos. Todo lo demás iba a esa cuenta que supuestamente era nuestra, pero que él manejaba completamente. Un día encontré unos papeles en la mesa, documentos legales con mi nombre. Traté de leerlos, pero el inglés complicado me confundía. Le pregunté a Esteban, ¿son seguros de vida?, me dijo rápido, para protegerte en caso de accidente laboral, pero algo en su voz sonaba falso, como cuando era adolescente y me mentía sobre sus calificaciones. Empecé a sentir un vacío extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, era algo peor, como si toda mi vida hubiera sido un error gigante, como si todos mis sacrificios no hubieran servido para nada. Los compañeros de trabajo me decían que me veía cansado, que debería descansar más, pero yo no podía descansar. Tenía una casa que mantener, un hijo que alimentar, una cuenta bancaria que llenar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al doctor?, me preguntó mi capataz después de verme tambalear con una viga pesada. No recordaba. Hacía años que no tenía tiempo para cuidar mi salud, ni dinero para pagar consultas. Todo iba a esa cuenta conjunta donde Esteban guardaba nuestro futuro. Pero por las noches, cuando él salía y yo me quedaba solo en esa casa silenciosa, empezaba a preguntarme si realmente teníamos un futuro juntos, o si yo solo era un empleado que vivía en su propia casa pagando sus propios gastos. El vacío crecía cada día, como un hoyo negro que se tragaba todos mis años de trabajo, todas mis esperanzas de tener una familia. El vacío crecía cada día, como un hoyo negro que se tragaba todos mis años de trabajo, todas mis esperanzas de tener una familia. Algo tenía que cambiar, pero no sabía qué, ni cómo. La señora Carmen llegó a mi vida por casualidad, o tal vez no fue casualidad, tal vez era lo que yo necesitaba en ese momento. Era nueva en el barrio, una mujer mayor, viuda, que había comprado la casa de al lado. La vi luchando con unas cajas pesadas un sábado por la mañana. Yo venía llegando del turno de noche. ¿Necesita ayuda?, le pregunté. Ella me miró con desconfianza al principio, después sonrió. Si no es mucha molestia. Pasé 2 horas ayudándola a organizar sus cosas. Ella me ofreció café y empezamos a platicar. Era de Michoacán. Había llegado a Los Ángeles hace 20 años. Tenía papeles, trabajaba limpiando casas. ¿Y su familia?, me preguntó. Tengo un hijo, le dije. Vive conmigo. Qué bueno. La familia es lo más importante. Pero algo en mi cara debe haber delatado la verdad, porque ella me miró más de cerca. ¿Todo está bien? No sé por qué, pero esa pregunta simple me desarmó. Nadie me había preguntado eso en años. Nadie se había preocupado por cómo me sentía. Sí, mentí. Todo bien. Pero Carmen era inteligente y persistente. Las siguientes semanas empezamos a saludarnos cuando nos encontrábamos. Ella salía a regar sus plantas cuando yo regresaba del trabajo. Siempre tenía una sonrisa. Siempre preguntaba cómo estaba. Un día me vio cargando unos tablones pesados solo. ¿Su hijo no lo ayuda?, preguntó. Está ocupado con su trabajo, le dije. Pero ella notó que era domingo y que Esteban estaba lavando su auto nuevo en la entrada, con música a todo volumen, ignorándome completamente. Dijo Carmen, nada más. Pero ese cargaba mucho peso. Otra tarde la encontré llorando en su jardín. Acababa de colgar el teléfono. ¿Qué pasó?, le pregunté. Mi sobrina, me dijo.
Vive con un hombre que la maltrata, le quita todo su dinero, le prohíbe ver a la familia, pero ella no se da cuenta, piensa que es amor. Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago, pero no dije nada. Lo peor, continuó Carmen, es que ella trabaja duro, mantiene toda la casa, y él la hace sentir culpable. Como si ella le debiera todo. Me quedé callado, demasiado callado. Carmen me miró directamente a los ojos. A veces la familia puede ser el peor enemigo, especialmente cuando uno no quiere verlo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen daban vueltas en mi cabeza como una canción molesta. Esteban me maltrataba, me robaba, me manipulaba. No, era mi hijo. Los hijos no hacen eso. Pero empecé a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. La forma como Esteban hablaba de mí frente a otros, como si fuera una carga, un viejo inconveniente que tenía que soportar, la manera como manejaba el dinero. Siempre había una excusa para los gastos grandes, siempre había una razón para que yo no pudiera retirar efectivo. Sus amigos, los pocos que llegaban a la casa, me miraban con lástima, como si supieran algo que yo no sabía. Una tarde Carmen me invitó a cenar. Hizo pupusas como las de mi pueblo. Comimos en silencio. Después, mientras tomábamos café, ella sacó un papel doblado de su bolso. Mi sobrina me mandó esto. Me dijo, es información de una organización que ayuda a inmigrantes. No solo con papeles, también con problemas familiares, abuso financiero, explotación. Tomé el papel con manos temblorosas. Era un folleto en español. Centro de ayuda para familias inmigrantes. Tenía una dirección, un número de teléfono. No es para mí, le dije rápido. Mi situación es diferente. Por supuesto, dijo Carmen, pero dejó el papel sobre la mesa, solo por si conoce a alguien que lo necesite. Me guardé el papel en el bolsillo. Esa noche, cuando Esteban salió con amigos, lo saqué y lo leí completo. Había testimonios de otras personas, casos similares al mío, hijos que explotaban a padres indocumentados, familias que robaban ahorros de toda una vida. Usted no está solo, decía el folleto. Tiene derechos. Tiene opciones. Marqué el número 3 veces. Las 3 veces colgué antes de que contestaran, pero guardé el papel, lo escondí en mi cartera, entre mis documentos falsos y mis pocas fotos familiares. Por primera vez en años tenía algo que era completamente mío. Un secreto, una posibilidad, una pequeña llama de esperanza que Esteban no conocía y no podía apagar. Todavía no sabía qué iba a hacer con esa información, pero tenerla me hacía sentir menos solo, menos loco, menos culpable por las dudas que crecían en mi corazón. Carmen había plantado una semilla, y esa semilla empezaba a crecer en la oscuridad. 3 semanas después de recibir el folleto, finalmente llamé al centro de ayuda. Era un martes por la tarde. Esteban había salido temprano del trabajo, algo extraño en él. Centro de ayuda para familias inmigrantes. Habla María Elena. La voz era cálida, maternal. Me recordó a mi hermana en El Salvador. Yo necesito información, le dije en voz baja, sobre abuso financiero. Por supuesto, ¿puede venir mañana a las 10? Tenemos consultas gratuitas. Anoté la dirección en un pedazo de papel. La escondí en mi cartera junto al folleto. Por primera vez en meses me sentía esperanzado. Pero cuando colgué el teléfono, Esteban estaba parado en la puerta de la cocina. ¿Con quién hablabas, papá? Su voz sonaba casual, pero sus ojos no. Sus ojos me estudiaban como si fuera un criminal. Con el doctor, mentí. Para una cita. ¿Qué doctor? ¿Para qué? Nada importante. Revisión de rutina. Esteban se acercó. Pude oler su colonia cara, la que se compraba con el dinero de nuestra cuenta conjunta. Papá, tú sabes que puedes hablar conmigo de todo. Somos familia, somos socios. Asentí.
Traté de sonar normal, pero algo había cambiado en el aire, una tensión nueva, peligrosa. Esa noche Esteban no salió. Se quedó en casa, vigilándome. Pretendía ver televisión, pero yo sentía sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Al día siguiente mentí en el trabajo. Dije que tenía cita médica. Llegué al centro de ayuda temprano. Era un edificio pequeño con ventanas que daban a la calle. Adentro había carteles en español. Familias esperando. Niños jugando. María Elena era una mujer de 50 años con pelo gris y manos suaves. Me sentó en una oficina privada. Cuénteme su situación, me dijo. Por primera vez en años, le conté a alguien la verdad completa, los 30 años de trabajo, la cuenta conjunta, las mentiras de Esteban, los documentos que firmaba sin entender, la forma como me trataba. María Elena tomaba notas. De vez en cuando asentía con tristeza. Señor Herrera, me dijo cuando terminé, lo que me describe es abuso financiero clásico. Su hijo está aprovechándose de su estatus migratorio y su amor paternal. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. No estaba loco. Lo que sentía era real. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero, necesitamos documentar todo. Después, podemos ayudarlo a abrir una cuenta bancaria personal. También tenemos abogados especializados en estos casos. Me dio una carpeta con información, formularios, números de teléfono, una lista de documentos que necesitaba reunir. Tome su tiempo, me dijo, pero mantenga estos papeles seguros. No deje que su hijo los encuentre. Regresé a casa sintiéndome diferente, más fuerte, como si por fin tuviera un plan, pero Esteban me estaba esperando. ¿Cómo estuvo el doctor?, me preguntó. Bien, todo normal. ¿Te dieron medicinas? No, solo revisión. Él sonrió, pero era una sonrisa fría. Qué bueno, papá. Tu salud es muy importante. Esa noche escondí los papeles del centro debajo del colchón del sofá. Pensé que estarían seguros ahí. Me equivoqué. 2 días después, llegué del trabajo y encontré mi cuarto revuelto. Alguien había buscado algo. Los cajones estaban abiertos, mis pocas pertenencias desordenadas. Revisé debajo del colchón. Los papeles habían desaparecido. Esteban estaba en la cocina, preparando café, como si nada hubiera pasado. ¿Buscabas algo en mis cosas?, le pregunté. ¿Qué cosas? No tienes nada valioso que buscar. Pero en la mesa de la cocina, como por casualidad, estaba el folleto del centro de ayuda, doblado, manoseado. Encontré esto limpiando, dijo Esteban. ¿De dónde salió? Mi corazón se aceleró. No sé, tal vez alguien lo dejó en el buzón. Papá, su voz cambió completamente. Se volvió dura, amenazante. Espero que no estés haciendo nada estúpido. Me senté en la mesa. Mis piernas temblaban. No sé de qué hablas. ¿Sabes exactamente de qué hablo? Esta gente, señaló el folleto, son mentirosos, estafadores. Se aprovechan de inmigrantes confundidos como tú. Yo no. No me mientas, gritó. Por primera vez en años, Esteban me gritó de verdad. Te vi salir temprano el martes, te seguí. El aire se me salió de los pulmones, me había descubierto. Papá, eres un hombre viejo, sin papeles, sin educación. Esta gente te va a meter ideas raras en la cabeza. Te van a convencer de que yo soy tu enemigo. Se acercó a mí. Su altura me intimidaba. Pero yo soy tu hijo, tu sangre, tu única familia en este país. Sin mí, ¿qué tienes? ¿Quién te va a cuidar cuando ya no puedas trabajar? Sus palabras me golpearon como puñetazos, porque tenía razón. Sin él, yo no tenía nada, nadie. Si sigues con esta tontería, continuó, vas a arruinar todo lo que hemos construido juntos. Nuestro futuro, nuestra familia. Esa noche no pude dormir. Esteban había cambiado las reglas del juego.
Ahora sabía que yo había buscado ayuda y me había advertido claramente, para ahí o enfrenta las consecuencias. Pero las consecuencias llegaron de todos modos. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, había un sobre en la mesa. Mi nombre escrito a mano. Adentro, una copia de todos los documentos que había firmado en los últimos años. Préstamos, tarjetas de crédito, seguros, todo en mi nombre. Y una nota de Esteban. Papá, revisar tus finanzas me hizo recordar cuánto dinero debes. Si algo me pasa, o si alguien trata de separarnos, estas deudas se vuelven inmediatamente exigibles. Espero que entiendas. Entendí perfectamente. Era una amenaza clara. Si seguía buscando ayuda, él me iba a hundir financieramente, me iba a dejar en la ruina. Pero lo peor vino después. Carmen tocó a mi puerta esa misma noche. Tenía la cara preocupada. Rogelio, un hombre joven, vino a mi casa esta tarde. Dijo ser su hijo. Me hizo preguntas extrañas sobre usted. Mi sangre se congeló. ¿Qué tipo de preguntas? Si había notado comportamientos raros en usted, si había visto gente extraña visitándolo. Me dijo que estaba preocupado por su salud mental. Esteban había ido a hablar con Carmen, mi única amiga, mi único apoyo. Le dije que usted era un hombre trabajador y honesto, continuó Carmen. Pero él insistió, dijo que usted estaba confundido, que tal vez tenía problemas de memoria. La estrategia era perfecta. Esteban me estaba aislando, destruyendo mi credibilidad, haciendo que la gente pensara que yo estaba loco. Carmen me tomó de la mano. Rogelio, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Quise decirle la verdad. Quise contarle todo, pero tenía miedo. Si Esteban había ido a hablar con ella, ¿qué más era capaz de hacer? Estoy bien. Le mentí. Solo un malentendido familiar. Pero no estaba bien. Estaba atrapado, vigilado, amenazado. Y por primera vez desde que llegué a este país, sentí que mi propia casa se había convertido en una prisión de la cual no había escape. La vigilancia duró 2 semanas. Esteban controlaba cada uno de mis movimientos. Me llevaba al trabajo, me recogía, revisaba mis bolsillos, checaba mi teléfono. Es por tu seguridad, papá, me decía. A tu edad puedes confundirte, perderte. Pero yo sabía la verdad. Era su prisionero. Una noche, mientras fingía dormir en el sofá, lo escuché hablando por teléfono en voz baja. No pude entender todo, pero alcancé a escuchar palabras que me helaron la sangre. Sí, está actuando raro últimamente. No creo que sea demencia, pero podría ser, si empeora, tal vez necesite internarlo. Por su propio bien, por supuesto. Internarlo. Mi propio hijo estaba planeando encerrarme en un asilo, para tener control total de mi dinero, para deshacerse de mí definitivamente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, cuando Esteban fue al trabajo, llamé por teléfono al centro de ayuda desde la casa de Carmen. María Elena, soy Rogelio Herrera. Necesito ayuda urgente, señor Herrera. ¿Está usted seguro? Mi hijo me descubrió. Me está amenazando. Quiere internarme. Hubo un silencio del otro lado. Después, María Elena habló con voz firme. Venga inmediatamente. Tenemos un protocolo para casos de emergencia. Carmen me prestó su auto. Manejé hasta el centro con las manos temblando, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Tenía miedo de que Esteban me hubiera seguido. En el centro me esperaba María Elena con un abogado, un hombre joven llamado Daniel que hablaba español perfecto. Señor Herrera, me dijo Daniel, vamos a actuar rápido. Primero, necesito que me dé autorización para revisar todas sus cuentas bancarias y documentos legales. Firmé los papeles con mano temblorosa. Segundo, vamos a abrir una cuenta nueva en un banco diferente, solo a su nombre. Pero mi hijo no puede. Su hijo no tiene derecho legal a controlar su dinero, me explicó Daniel.
Usted es una persona competente. Puede tomar sus propias decisiones financieras. En 2 horas, Daniel había descubierto el desastre completo. Esteban había usado mi nombre para abrir 5 tarjetas de crédito. Había sacado 3 préstamos. Había vaciado sistemáticamente la cuenta de ahorros. Señor Herrera, me dijo Daniel con tristeza, de los $180,000 que tenía ahorrados, solo quedan 12,000. Sentí como si me hubieran pateado en el estómago. 30 años de trabajo, 30 años de sacrificio, todo robado por mi propio hijo. ¿Puedo recuperar algo?, pregunté. Podemos intentarlo, pero será difícil. Usted firmó muchos documentos. Su hijo fue muy inteligente. María Elena me tomó de la mano. Lo importante ahora es protegerlo, evitar que siga robándole. Me ayudaron a transferir los $12,000 restantes a la nueva cuenta. Me dieron una tarjeta de débito nueva, un número de teléfono de emergencia. Si su hijo lo amenaza o lo intimida, me dijo Daniel, llame inmediatamente a este número. Tenemos contactos en la policía que entienden estos casos. Regresé a casa esa tarde sintiéndome diferente. Por primera vez en años tenía control de mi propio dinero. Era poco, pero era mío. Esteban me estaba esperando en la sala. ¿Dónde andabas, papá? En el doctor, mentí otra vez. ¿Con qué dinero pagaste? Revisé la cuenta y no hay ningún cargo médico. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no bajé la cabeza. Pagué en efectivo. ¿Qué efectivo? Tú no manejas efectivo. Me miró directamente a los ojos. Yo le sostuve la mirada. Esteban, necesitamos hablar. Algo en mi voz lo alertó. Se puso tenso. ¿De qué? De nuestras finanzas, de la cuenta conjunta, de todo. ¿Qué pasa con eso? Quiero separar nuestro dinero. El silencio que siguió fue terrible. Esteban me miraba como si hubiera dicho algo imposible, algo ofensivo. ¿Separar nuestro dinero? ¿Por qué? Porque ya no confío en ti. Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. 30 años de frustración condensados en una frase simple. Esteban se levantó del sofá. Su cara cambió completamente. La máscara de hijo preocupado se cayó. Lo que vi debajo me asustó. ¿No confías en mí, en tu propio hijo? No. Papá, estás enfermo, estás confundido. Esa gente del centro te está lavando el cerebro. No estoy confundido. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Esteban se acercó a mí. Su altura me intimidaba, pero no retrocedí. ¿Qué he estado haciendo? ¿Cuidarte? ¿Darte techo? ¿Manejarte el dinero porque eres demasiado ignorante para hacerlo tú mismo? Robándome, le dije con voz clara. Has estado robándome por años. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Mi cabeza se volteó hacia un lado. El oído me zumbó. «No me hables así», gritó Esteban. «Yo soy tu hijo. Todo lo que tengo te lo debo a ti, pero también todo lo que tú tienes me lo debes a mí». Me toqué la mejilla. Estaba caliente, hinchada, pero por primera vez en años no sentí miedo, sentí claridad. «Ya no», le dije, «ya no te debo nada». Esa noche Esteban salió de la casa dando un portazo. No regresó hasta muy tarde. Yo me quedé despierto en el sofá, esperando. Sabía que esto era solo el principio, que él no se iba a rendir fácilmente. Pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía aliados, tenía recursos, tenía una cuenta bancaria que él no conocía, y por primera vez desde que llegué a este país, tenía algo más importante que dinero. Tenía mi dignidad de vuelta. Al día siguiente iba a empezar la guerra real, pero ya no tenía miedo, porque finalmente había decidido luchar. La guerra duró exactamente 4 días. Al día siguiente de la bofetada, Esteban intentó todo. Lloró, me pidió perdón. Me prometió que íbamos a ir juntos a terapia familiar, que íbamos a arreglar las cosas. «Papá, estoy estresado, el trabajo, las deudas. No quise golpearte. Perdóname».
pero ya era muy tarde para eso. Daniel y María Elena habían documentado todo. Tenían copias de todos los robos, todas las mentiras, todos los documentos fraudulentos. El segundo día, Esteban cambió de estrategia. Se volvió amenazante otra vez. Si me denuncias, te vas a quedar sin nada, sin casa, sin familia, sin país. Ya no tengo nada que perder, le contesté. El tercer día llegaron los agentes de inmigración. Yo estaba en el trabajo cuando Carmen me llamó, llorando. Rogelio, vinieron unos hombres a su casa, se llevaron a su hijo, pero también lo estaban buscando a usted. Mi corazón se detuvo. Esteban había cumplido su amenaza, había llamado a Ise, pero Daniel ya había previsto esto. Me había dado instrucciones claras. No vaya a la casa. Venga directamente al centro. Tenemos un lugar seguro. Pasé esa noche en un refugio para inmigrantes en crisis. Dormí en una cama estrecha, rodeado de extraños que también habían perdido todo. Pero no me sentía derrotado. Me sentía libre. Al cuarto día Daniel me trajo noticias. Su hijo fue arrestado por fraude financiero. Los agentes de inmigración vinieron por usted, pero cuando vieron nuestros documentos, cuando vieron que usted es la víctima, cambiaron de opinión. ¿Qué significa eso? Significa que tienen 48 horas para decidir si lo deportan o si le dan oportunidad de arreglar su estatus. Esas fueron las 48 horas más largas de mi vida. Pero al final, la decisión ya estaba tomada. No por Isi, por mí. Quiero irme, le dije a Daniel. Quiero regresar a El Salvador. ¿Está seguro? Podemos pelear el caso. Tal vez logre quedarse. Estoy seguro. Ya no tengo nada aquí. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Esta vez no crucé el desierto. Esta vez viajé en avión, con documentos oficiales, con los $12,000 que pude salvar. 30 años después, volví a pisar tierra salvadoreña. El país había cambiado, yo había cambiado, pero algo en el aire, en el olor de la tierra, en el sonido del español en cada esquina, me tranquilizó. Compré una casita pequeña en una colonia cerca de San Miguel, 3 cuartos. Un patio con espacio para un taller, suficiente para un hombre de 61 años que había perdido todo, pero había ganado su dignidad. Hoy, 6 meses después, trabajo enseñando carpintería a jóvenes del barrio. Gano poco, pero es mío. Duermo en mi propia cama, como lo que quiero, hablo con quien se me da la gana. Los fines de semana voy al mercado, compro verduras frescas. Saludo a mis vecinos. Algunos me conocen como Don Rogelio, el que volvió de Estados Unidos. Otros simplemente como el carpintero que arregla sillas y enseña oficios. Carmen me escribe cartas. Me cuenta que la casa donde viví se vendió para pagar las deudas que Esteban había contraído en mi nombre. Que él salió de la cárcel pero tuvo que declararse en bancarrota, que está viviendo con amigos, trabajando en un restaurante, pagando las consecuencias de sus mentiras. No siento lástima por él, tampoco siento odio. Siento algo parecido al alivio. Hace un mes, uno de mis estudiantes me preguntó por qué regresé de Estados Unidos. Pensé que allá se vivía mejor. Me dijo, se vive diferente, le contesté, pero no siempre mejor. Le conté mi historia, no toda, solo las partes importantes, la traición, la pérdida, la decisión de luchar, el regreso. ¿Se arrepiente de haberse ido?, me preguntó. No, porque todo me enseñó algo. Me enseñó que la familia no es sangre. La familia es quien te cuida, quien te respeta, quien te ama sin robarte. Esa noche escribí una carta que nunca voy a enviar. Una carta para Esteban, para decirle que lo perdono, pero que no lo necesito, que soy más fuerte sin él que con él, que 30 años no fueron en vano porque me enseñaron el valor de la honestidad. Cuando terminé de escribir, quemé la carta en el patio. Vi cómo las palabras se convertían en humo,
como toda la rabia se desvanecía en el aire. Aquí, en esta casita pequeña, con mis herramientas gastadas y mis manos curtidas, he encontrado algo que nunca tuve en Los Ángeles: paz. No es la vida que soñé cuando crucé el desierto hace 30 años, pero es mi vida, real, honesta, mía. A los que aún tienen familia allá, escuchen con atención. A veces, la traición no grita, susurra desde la otra habitación, pero cuando la escuchan, no se queden callados. No permitan que el miedo los paralice. No permitan que el amor malentendido los destruya, porque la verdadera familia, la que vale la pena, nunca los va a traicionar. Y si lo hace, ustedes son más fuertes de lo que creen. Son capaces de empezar de nuevo. Son capaces de vivir con dignidad. Yo soy la prueba de eso.